Saludar al periodista Juan Alonso, que ya está en línea. Gracias por recibirnos. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, contame, ¿qué te pareció esta exposición, una extensa exposición con mucho material? Sí podríamos decir que fue una exposición contundente, ¿no? La de la vicepresidenta. Se usa mucho la palabra contundente, no siempre bien. De alguna manera traduce el Lawfare, digamos, con hechos concretos desde el año 2015 para acá. Realmente, bueno, fue absolutamente revelador la cantidad de mensajes. Tiene una lectura política y una lectura jurídica. Sí. Si vamos a lo estrictamente jurídico, si querés, en relación a las acusaciones que le hace la Fiscalía a Cristina, lo que hizo la vicepresidenta fue destrozar absolutamente la acusación fiscal y revela, más que nada en esta hora y media, además de las complicidades políticas, los nexos de José López con Nicolás Caputo, con el centro de poder de Macri, sí, revela que en todo el expediente judicial de la causa vialidad, ella lo muestra en cámara en 1:35 más o menos, 1:36 que habló, que queda clarísimo que no hubo mensajes entre los imputados del entorno del gobierno de Cristina, solamente a lo sumo hubo 3 mensajes, cuando hubo 100 mensajes con absoluta familiaridad entre Nicolás Caputo y López, sí, inclusive hablando de obras. Un nivel de cercanía realmente claro, notorio, ¿eh? Notorio, y un tema fundamental. Hay alrededor de 45.000 millones de pesos sí, que le financia al Estado, apenas asume Macri, por un decreto de necesidad y urgencia, cuando esas obras tenían que haberlas realizado tanto Odebrecht como IEXA, que pertenece al grupo Macri. Es decir, revela muchas cosas que son absolutamente graves. Revela eso, y además la falta de pericia, por llamarlo de alguna manera, de la instrucción fiscal, que analizó esas 9.000 páginas de pericia sobre el teléfono de López y no encontró esto. ¿Cómo puede ser que no hayan encontrado esto? Sí. Digamos, y esto deriva ya en la instancia oral, cuando sabemos que ella en el final de su discurso ya se refiere a la alzada, obviamente, habla de los jueces y fiscales que iban a jugar al fútbol con Macri, habla de los que iban a visitar a Macri en la Quinta de Olivos, los que jugaban al tenis, etcétera, y se refiere por último a la Corte, cuyos 4 integrantes, 2 de los cuales ingresaron por decreto presidencial. Me refiero a Rosencrantz y a Rosati, de decreto presidencial de Macri. Claro. Es decir, la mesa judicial macrista. Y otra cosa llamativa, no sé si a vos te parece lo mismo, es que tanto ayer como hoy, por primera vez, me parece a mí, por primera vez Cristina en su discurso público, no solamente que ejerce su defensa, sino que se refiere a sus opositores políticos, los que la insultan, esa derecha recalcitrante, virelista, sí, que la insultan cerca de su casa, ayer como energúmenos macristas en su Twitter. Y hoy directamente habla del macrismo en su discurso, en su alegato de defensa que realizó, de ampliación de indagatoria, que realizó por sus redes sociales. Bien, sí, es un buen dato, el tuit de anoche y esto que estás señalando ahora. Juan, estamos escuchando a Juan Alonso. Ahora, ese factor que irrita tanto, ¿no? En Cristina, ella numeró las causas, las 12 causas por una causa por cada año, ¿no? Por vaca muerta, por la fibra, hace una enumeración. Pero digo, lo que tanto les irrita definitivamente de Cristina es esa centralidad política que no deja de tener, porque ayer la justicia le dijo, no podés explayarte sobre el tema, y hoy fue cadena nacional, todos los canales estaban repasando su exposición, además de la repercusión que tiene también en las redes sociales. La postal de anoche del domicilio de Cristina, custodiado, digamos, por la militancia, digamos, es eso que no terminan de comprender y que definitivamente no pueden destruir. Les gustaría, pero no pueden destruir, ¿no? Lo que ocurre es que ellos saben muy bien que Cristina es el sujeto político más importante de la Argentina, es el hecho maldito. Se puede decir que para generaciones, al menos 2 generaciones, Cristina es una figura tan importante como Perón en el siglo XXI, sí, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Es la dirigente más importante de la Argentina, la que enamora, la que produce que miles de jóvenes vayan a su casa,
de Moreno, de Caseros, de La Matanza, de Quilmes, tomándose el tren, tomándose el subte, colectivo. ¿Cuánto hace que alguien no genera eso, no? Que una figura política no genera eso. Bueno, vos te vas a Perón directamente. No, yo la vinculo. Cristina es solamente comparable con Perón y con Evita en la historia en la historia reciente de la Argentina, y así quedará en la historia. Por eso ella sostiene que la historia la absolverá, porque lo sabe. Y lo sabe porque enumeró, digamos, los logros, algunos de los logros nodales de la gestión de su gobierno y la de Néstor Kirchner. Sí. Pero deja de puntualizar algo, si te parece, porque hablábamos de las derivaciones judiciales que ella puntualizó. Yo anoté alrededor de 48 puntos argumentativos de Cristina, sí. Pero también hay una cuestión geopolítica que hay que analizar. Cristina es el hecho maldito en la Argentina, y además es la única dirigente que puede garantizar una alianza regional en este contexto geopolítico en América Latina, porque está López Obrador en México, sí. Está Petro en Colombia, está Boric en Chile, está Arce en Bolivia, y hay una enorme posibilidad de que Lula derrote a la extrema derecha brasileña de Bolsonaro en las próximas elecciones. Se está hablando de litio, se está hablando de vaca muerta, se está hablando de necesidad de gas y petróleo no convencional, se está hablando de alguna manera potenciar los recursos de la Argentina, de la agroindustria, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una muy activa participación del embajador de Estados Unidos en las últimas semanas, sí. Llamando a un gobierno de coalición, mencionando, para mí, nada inocentemente, a Horacio Rodríguez Larreta, que fue protagonista ayer con su policía de una represión en la puerta de la casa de Cristina en contra de los jóvenes, sí. Y de las personas que fueron a manifestarse allí, defendiéndola de alguna manera de las injurias de la extrema derecha. Bueno, se da en esta situación, y yo creo que eso que se conoce como lawfare, una palabra en inglés que significa guerra judicial, hay que decirlo más claramente. Acá el poder real lo que busca es proscribir, cancelar, lapidar, suprimir, lapidar públicamente a la principal dirigente del país, que es Cristina Fernández de Kirchner, porque es la única garantía que tienen ellos de impedir que se vuelva a repetir un gobierno de estas características. Sí. Por eso, ¿sabés qué me parece interesante? Puntualiza por eso, perdóname que te interrumpí, por eso Cristina hace referencia que no solamente vienen por ella, sino que vienen por el peronismo. Eso era lo que quería marcar. Aparte, el efecto disciplinador de esa persecución, porque claro, ¿quién se anima después de esto, no? Yo a veces divido entre, bueno, ¿quién se anima? Tendrán miedo algunos de actuar, de avanzar, porque acá tenemos un núcleo de poder entre medios de comunicación, este sector de la justicia, también de la política, sí, la oposición, el poder real, digamos, que no se ha desactivado, ni siquiera lo ha intentado. Y está todo bien, ayer salieron todos a tuitear, ¿no? Hubo tuit de legisladores, del presidente, de Massa y demás, pero muchachos, son gobiernos, el Frente de Todo es gobierno, se supone que puede hacer algo para desactivar y también para, si se quiere, proteger a su principal figura, la lideresa que tienen y que ideó el frente que hoy gobierna en Argentina. Me parece que es muy acertado esta idea de buscan disciplinar, necesitan dirigentes, necesitan funcionarios disciplinados, con miedo, y ahí entra a jugar también Estados Unidos, ¿no? Porque hablaste del litio y demás, Stanley blanqueó también el interés por nuestros recursos naturales, entonces me parece que es un combo muy peligroso pensando de acá a futuro. Es interesante lo que planteas, porque la política no se hace virtualmente, la política se hace con el cuerpo en la calle. Un tuit lo hago yo, Juan, un tuit lo haces vos, lo hace el que está escuchando, pero son funcionarios, es el gobierno. Claro, la acción política, cuando hablamos de acción política, por eso el anhelo de la extrema derecha y del poder real de la Argentina, que ella lo menciona con nombre y apellido, digamos, habla de Héctor Manieto, sí. Habla de Caputo, digamos,
algo muy loco, ¿no? Vos fíjate que cuando describe las obras públicas en su gestión, obras como el Museo de Malvinas, obras como uno de los hospitales que estaban construyendo en aquel momento, que tardó años en realizarse, son obras que hicieron este sujeto Gutiérrez y Caputo. La familiaridad con la que se pedían millones de pesos López y Caputo, sí. y Caputo hacía lobby para que de alguna manera en esa reunión de los 6, me pregunto, ¿quiénes eran los 6? Porque la verdad, yo no me como la curva de que estamos hablando de reuniones familiares en las que participaba la esposa de López, la esposa de Caputo. Me parece que esos 6 son la cofradía de la obra pública, y la obra pública históricamente la manejó, te podría decir, desde el año 1972, cuando Franco Macri estaba con vida, sí. Y manejaba obras sanitarias, y la manejó históricamente este grupo, y el clan Macri específicamente, con sus múltiples empresas, desde IEXA, de todas las empresas vinculadas. Lo que pasa que la discusión, digamos, el debate, la generación de sentido, la batalla cultural que un sector no da, porque hay una avanzada muy clara, ¿no?, de la derecha, hace que no nos hagamos estas preguntas, ¿no? Digo, lo vimos a Luciani jugando al fútbol en la quinta de Macri y no importa. Claro, a ver, pero acá hay cosas mucho más graves para denunciar que las fotografías. Sí. Primero, que eso demuestra claramente que no son imparciales. Que juez y fiscal, Jiménez Uriburu y Luciani, sí, comparten mucho más que fútbol. Eso es lo que denota la primera imagen fotográfica de ese equipo Liverpool, que lo menciona Cristina hoy en su defensa, en su defensa y en su ampliación denegada que tuvo que realizar a través de sus redes sociales. Acá hay mucho más. Yo me preguntaría, ¿cuántas veces estuvieron en la quinta de los Abrojos? ¿Cuántos dólares compraron durante los 4 años de debacle macrista, donde nos endeudaron en 150.000 millones de dólares? Nos endeudaron a los nietos de nuestros nietos. ¿Cuántas veces viajaron al exterior? ¿A cuántos congresos fueron? Esos congresos que convoca la derecha estadounidense. Sí. Porque eso es lo que está de fondo aquí. Eso es lo que está de fondo aquí. Y aparte hay una concatenación de hechos en los últimos meses, por lo menos de mitad de año para acá, donde hubo una enorme construcción de sentido, una enorme manipulación masiva de las emociones a través de las redes sociales, a través de los principales diarios, Clarín, La Nación, el principal órgano de la embajada, Infobae, etcétera, etcétera, los canales de noticias que tiene la derecha, que La Nación Más, TN, etcétera, donde de alguna manera construyeron una especie de chivo expiatorio. Sí. Fueron construyendo el chivo expiatorio en contra de Cristina, claramente, la mujer a lapidar, Cristina. Hay una lapidación pública de Cristina, y a la vez también una construcción basada también en sus errores, que los tiene, en una especie de construcción de debilidad del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que tiene una especie de resurgimiento, una ventana de gestión esperanzadora, ponele, a través de la asunción del ministro de Economía, Sergio Massa. Pero en el medio hubo renuncias fulgurantes, tanto de Guzmán como de Culfas, 2 hombres del presidente. ¿No es casual de alguna manera que todo ese combo de crisis política, institucional, económica de la Argentina ahora decante en este fusilamiento mediático judicial de nada menos que la vicepresidenta de la Nación? Me parece que no. Me parece que conforma parte del mismo condicionamiento, del mismo plan de acorralar a la Argentina, primero con la deuda, una deuda que la deberían pagar quienes la tomaron y quienes
la vaciaron y quienes la fugaron. Bueno. Porque la última parte de la deuda, y con esto finalizo, sí, eran 44.500 millones de dólares que se fugaron en 48 horas. Sí. Y no hay una asociación ilícita a investigar por ese dinero fugado. No, lamentablemente no. Está Horacio Robelli, que enseguida vamos a referenciar lo que tiene que ver con esa deuda. Gracias, Juan. Gracias por estar al aire. Bueno. Apreciamos mucho analizar con vos las palabras de la vicepresidenta. Te mandamos un abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, saludos a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Juan Alonso.